Hay un, hay un gozo en mi corazón hoy porque Dios sobre su Hijo Jesucristo es aquel que vino a traer paz en los corazones de todos aquellos que crean en Él. No importa la circunstancia fuera de nosotros, sabemos que tenemos esa paz porque Él es soberano y tiene todo bajo control. Que se haga su voluntad en la vida es madurar en cristianidad, ¿verdad? De que Dios nos pueda tener ese consuelo que podamos confiarle y decir, Señor, que se haga su voluntad. Y le doy gracias a Dios por estar aquí esta mañana, ya va a ser mediodía, y quiero primeramente felicitar a todos los padres, le doy gracias a Dios por los padres que hay aquí en Loma Alta, que Dios ha hecho ejemplos de ellos y que la generación pueda tener un ejemplo en Cristo. Y eso es algo que puedo decir, feliz día a los padres, ¿verdad? Aquí en lo que tenemos en nuestras congregaciones de Cornerstone y Loma Alta, le damos gracias a Dios y que glorifiquemos a Dios Padre como el ejemplo perfecto. Él es el que nos enseña cómo amar, nos enseña cómo vivir realmente y darle agradecimiento a Él por el regalo que nos ha dado de padres terrenales que tenemos ahora. Y hoy con eso seguimos viendo la asombrosa gracia de nuestro Padre que está en los cielos, viendo a este texto hermoso que tenemos ahora en esta mañana. Este es un texto súper importante. Hermanos, Pablo, si vemos esta carta, es una carta muy íntima. De todas las cartas que se han escrito, esta es una carta de intimidad de la vida de Pablo. No sé por qué, pero él tenía un amor especial para esta iglesia de Corintios, que era la peor de las iglesias. Eso es algo asombroso, ¿verdad? Que Pablo tenía un amor y una gracia y una paz a esta iglesia que le daba tantos problemas. Pero aún aquí vemos que el corazón de Pablo se movía y la importancia de traer el mensaje, de traer lo que Dios le había dado, era más importante de todas sus tribulaciones, de todos sus problemas, de todas las cosas que vemos que pasaron, que dice que hasta la vida completó, hasta la vida no deseaba, ya no sabía ni salida de lo que le estaba pasando a Pablo. Pero aún él, con lágrimas, les escribe esta carta amorosa. Y por eso, hermanos, el mensaje de Dios es el mensaje más importante de la humanidad. Y esta mañana ese es mi anhelo, es poder traerles el mensaje de Dios, no el mío, sino el mensaje de Dios. Y es importante estar aquí con ustedes esta mañana para el ministerio que Dios me ha dado de predicar su palabra. Continuamos en nuestro estudio de la segunda carta de Pablo hacia los Corintios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 18. 2 Corintios capítulo 3, versículos del 7 al 18. Pero antes de hacer eso, quiero que vayan conmigo al siguiente capítulo. Ahí vemos el capítulo 4 y quiero que veamos el versículo 6. Este es se está haciendo uno de mis favoritos versículos. Y aquí vemos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Wow.
La gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este es el título de este sermón. Este es el tema de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y lo que tenemos en esta sección es una pequeña versión poderosa del libro de Hebreos. Es una pequeña versión poderosa del libro de Hebreos. Se sabe que el libro de Hebreos siempre apunta al concepto de la superioridad del nuevo pacto. La superioridad del nuevo pacto. Hermanos, dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, ¿verdad?, ha ciegado, ha puesto un velo en los ojos de los incrédulos para que no vean que la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo aquí se pone el sombrero de maestro. No les quiere predicar, no les quiere exhortar, sino lo que quiere aquí es les quiere enseñar algo sumamente importante, algo grande de importancia para la vida cristiana. Se pone su sombrero de maestro para explicar la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El antiguo pacto no estaba en contra del Nuevo Testamento, pero el antiguo pacto era solo un instrumento para llegar al Nuevo Testamento o al nuevo pacto. El antiguo pacto no podía salvar, no podía transformar, no podía regenerar, no podía dar justicia, estaba incompleto, siempre fue temporal, estaba saliendo, se estaba despareciendo. Ese era el destino del antiguo pacto. Se iba a desaparecer y se reemplazó por el nuevo. El antiguo pacto no era sin propósito. El antiguo pacto no era sin importancia. Sirvió un gran propósito. Y ese propósito se cumplió históricamente en la obra de Cristo Jesús. Y cuando llegó el momento de que ese propósito se desvaneciera, y el nuevo pacto vino en su lugar. Así es, mi meta esta mañana o esta mediodía es exponer el texto y enseñar esta maravillosa gloria en el pacto nuevo. Y para ayudarnos a entender un poco mejor, y si han tomado el taller de estudio bíblico inductivo que hemos tenido, va a ser un poco más claro para ustedes. Vamos a tener otro, ¿ok?, para que puedan venir. Pero si tomaron ese taller del estudio bíblico inductivo, les va a ayudar un poquito esa clase, porque quiero enseñarles una forma de argumento que usa Pablo aquí. Fue usada por los rabinos de su época y era una forma de argumento del menor al mayor. Los conocemos como la cláusula condicional. Vemos la cláusula condicional, acuérdense, decía sí, había 3 condiciones en la cláusula, 4 en la cláusula sí, ¿verdad? Y si miran en el versículo 7 y 8, ese versículo 7 y 8 es una sentencia grande en el griego. Es toda una sentencia, una oración en el griego. Es toda una oración la que tenemos ahí. Si vemos en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 18, pero primero quiero enseñarles esta forma de argumento que usa Pablo aquí, que se usó en su época de rabinos. Son cláusulas condicionales y es bien importante. La cláusula es sí. Si miras la oración del versículo 7 al 8, es una oración en griego larga, pero ven aquí, dice así: sí, lo ves en el principio, que es lo menor, y luego vas a ver aún más, que es lo más grande. Y si ves el versículo 9, vas a ver otra vez sí, que es lo menor, y luego después vas a ver mucho más lo grande. Versículo 11, por sí, otra vez lo menor, dice mucho más lo grande. Entonces, lo podemos decir así:
si tal y tal cosa puede decirse acerca de algo relativamente poco importante, que es el menor, entonces, ¿cuánto más podríamos decir de tal cosa acerca del asunto mayor o más importante? Esto es muy importante para ver el contexto del texto que vamos a ver esta mediodía. La comparación en estos versículos es entre la ley mosaica o la ley de Moisés, que es menor, al nuevo pacto, que es mayor. El argumento de Pablo en estos versículos se basa en la historia de Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 27 al 35. Ese es el encuentro de Moisés con Dios en el monte de Sinaí, que veremos en un momento. Así, con todo eso en mente, con todas esas cosas en mente, y el argumento que va a comenzar Pablo, la transición y la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a ir a nuestro texto y vamos a leerlo esta mañana. Vamos a comenzar en el versículo 7 al 18. Segunda de Corintios 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, como no ser aún con más gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condicional tiene gloria, mucho más abundo en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tiene gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que los sorpresa. Porque si lo que se desvanecía fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Tendiendo por tanto la tal esperanza, hablemos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecer. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura, el antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y este es el día, y hasta este día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, en el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vamos a buscar ayuda a Dios para entendimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pido que me des sabiduría, que sea tu palabra, no la mía, Señor, que se abra el cielo y sea tu voz, Señor, porque es tu palabra. Te pedimos que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pablo está tomando Éxodo 34 y lo está usando para construir un caso sobre la comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto, especialmente para el grupo de Corintios. Si se acuerdan lo que estaba pasando en esta carta, había un grupo en Corintios que se oponía a Pablo y ellos todavía tenían tendencias, estaban todavía agarrados de las leyes y de los rituales ceremoniales del antiguo pacto. Esto es el judismo. Y en la iglesia católica y algunas en las iglesias evangélicas todavía están velados
y atrapados en las leyes de ceremonias y en las leyes morales y en el legalismo. El creer más obras. La salvación por obras. Te salvas, pero hay obras. Eso se viene del antiguo pacto. Vamos a ver Éxodos, capítulo 34. Vamos a ver y comenzar con el 29, nomás para poder ver lo que Pablo está diciendo aquí. Está usando esto, lo van a ver aquí en nuestro texto esta mañana. Y como les digo, este texto, esta sección, es un librito chiquito de Hebreos, del libro de Hebreos, en la superioridad del nuevo pacto. Es algo importante que veamos que este texto, si podríamos hacer un resumen y un libro chiquito, es un mini libro de el libro de Hebreos. Entonces, vamos a ver aquí, cuando Moisés descendía, comenzando el versículo 29, cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tabletas de testimonio en su mano, al ascender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel y el rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y a todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que decir todo lo que el Señor había hablado con él en el monte de Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas que el Señor le hable ordenando. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Básicamente, entraba con Dios a la presencia, resplandecía, salía y se comenzaba a desvanecer. Se tapaba el velo. Entonces, iba otra vez y le pasaba. Cada vez, para resplandecer, tenía que entrar, salía, se comenzaba a desvanecer. Por eso se tapaba. Entonces, eso es lo que Pablo va a usar ahorita para hacer un caso, para la comparación, la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Amén. Pablo estaba construyendo un maravilloso constante de la provisión de la gloria de Dios en Cristo, en comparación a el antiguo provisión que estaba escrita en tablas de piedra. Pablo estaba tomando este pasaje y buscando un contraste entre la revelación y la fe que tenemos en Cristo hoy y el contraste de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ok, lo primero que hace Pablo, lo primero que habla Pablo al respecto de la provisión o la dispensación del antiguo pacto era como el resplandor de Dios que salía del rostro de Moisés con un velo y se iba desvaneciendo. Esa es gloria, esa luz, ese rostro de Moisés fue temporal. O sea, brillaba, pero luego gradualmente se desvanecía. La referencia a eso lo vemos en el capítulo 13 de nuestro texto esta mañana. Dice, pero teniendo el mismo espíritu y la misma fe, alguno de los que está escrito, ¿verdad? Aquí nos dice en el versículo 13, el versículo 13, nos dice, y no somos como Moisés, o sea, ya no somos como Moisés. ¿Qué le pasaba a Moisés? Cada vez tenía que ir en la presencia de Dios. Dice, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había que desvanecido.
desvanecido. Eso es lo que nos dice, en lo que nos comienza, con lo que está comenzando aquí Pablo. Dice, la luz y la gloria de Dios en el rostro de Moisés poco a poco se desvanecía, se apagó y se puso un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudieran ver el desvanecimiento de la gloria, del resplandor o la resplandencia del rostro de Moisés. En el versículo 7 comenzamos y dice, pero si el ministerio de muerte, ¿qué quiere decir el ministerio de muerte, hermanos? Pues que el ministerio de muerte significa la ley y nos condena. La ley nos condena. Y dice, grabados con letras de piedra. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues significa los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Dice, vino con gloria para los hijos de Israel. No pudieron mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro desvaneciendo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es de que el ministerio, la provisión del antiguo pacto en el Antiguo Testamento no estaba completamente clara, pero estaba cubierta con un velo y se estaba desvaneciendo. No estaba totalmente abierto. Iba a ser abolado en un tiempo, abolido en un tiempo. Nunca fue gloriosamente completa como lo es en Jesucristo. La gloria de Dios en la antigua dispensación brillaba a través de un velo. Fue revelado en la forma en que lo vemos escrito en Hebreos capítulo 9, versículos 7 al 12. Vemos que a través de rituales, a través de ceremonias, se presentó un tabernáculo hecho por hombre. Era a través de la sangre de animales. Era solo un símbolo. En Hebreos 10:1 dice que porque la ley era solo una sombra de lo bien por venir. No lo encontrarías en un ritual, no lo encontrarías en una profecía que no era clara, como en Salmos 22, que vemos la profecía pero no está clara. Isaías 53, que no está tan claro. Nunca fue claro y completa como lo es ahora en el rostro de Jesucristo. Pablo decía en Colosenses 1, versículos 25 al 27, acuérdense, dice que él fue comisionado a aclarar y llevar la palabra clara y puro llevar la predicación claramente, sin cobertura, no estaba cubierta. Este era el ministerio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido revelado. La esperanza de gloria, el ministerio revelado entre los gentiles también. Es por eso que Pablo en capítulo 4, versículo 6, señala este pensamiento nuevamente. En este tremendo y absolutamente hermoso versículo que vemos. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecía la luz, Él resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Algo hermoso, hermanos, algo hermoso. No por Moisés, sino por Cristo. Juan 1:17 nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y verdad fueron hechas realidad ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Moisés vino y trajo verdad y gracia, pero él no la reveló, sino Cristo Jesús fue el que la reveló. Me gusta cómo da un buen resumen Charles Spurgeon. Y él escribe esto que nos va a ayudar mucho a entender. El predicador bautista de los siglos atrás, Charles Spurgeon, dice, Cristo ha hecho para nosotros una nueva alianza. El antiguo pacto era, haz esto y vivirás.
Ese pacto fue una sentencia de muerte para todos nosotros. No podíamos hacer, por lo tanto, no podíamos vivir y morimos. El nuevo pacto no tiene nada en él que dependa de lo que las criaturas hagan, sino se basa todo en sus provisiones, en que Cristo ha hecho toda la obra. Toda la obra. Yo lo haré y tú tendrás. Este es el lenguaje del nuevo pacto. Spurgeon continúa y dice, el pacto de la ley en el que éramos débiles por la carne nos dejó multados y quebrantados. El pacto de gracia revela la bondad de Dios hacia nosotros, y nuestra parte de ella es sido cumplida por nosotros, por nuestra seguridad en Cristo. Así dice, sus pecados y sus iniquidades nunca más me acordaré. También les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu recto dentro de ellos. No por lo que hicimos o hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este versículo aquí en el 14 y en el 15 que tenemos enfrente de nosotros en nuestro texto, pero el entendimiento de ellos se endureció, ¿verdad? Pero su entendimiento se endureció. Este es todo el pueblo judío. Su entendimiento fue ciegado, porque hasta hoy, dice la palabra de Dios, hasta el día de hoy, al leer el antiguo pacto, el mismo velo permanece abierto, porque solo en Cristo es quitado. Y si no está Cristo, aunque estés en las escrituras antiguas, el velo sigue. Pero hasta el día de hoy dice que cuando se lee a Moisés, el velo cubre sus corazones. Esto ilustra el peligro no nomás de los judíos, pero el peligro de todos rechazar claramente la verdad acerca de Dios que ha sido revelada hoy. El peligro es la ceguera judicial de los ojos a la verdad espiritual y el endurecimiento del corazón que no puede comprender la verdad espiritual. Todos los hombres han tenido una oportunidad. Pablo nos dice en Romanos 1, 18 al 20, que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Pero nos enseña que todo lo pudieron ver en la creación. Todo pudieron ver claramente y están sin excusa. En ese día de juicio de los incrédulos, en el trono blanco, en el día de juicio, no habrá excusa. No vas a poder decir, Dios, no me diste oportunidad. Él les dio una oportunidad a los pecadores, pero cuando lo rechazaron, colocó un velo sobre sus mentes que los hizo incapaces de comprender la verdad espiritual. Sus mentes se endurecieron, lo cual realmente cuando la palabra de Dios dice que sus mentes se endurecieron, realmente lo que está diciendo es incredulidad. No quisieron creer. Y la razón por la que su entendimiento de la gloria del antiguo pacto y el propósito de Dios y la ley fue revelada es porque no creyeron, no quisieron creer, no quisieron creer. Cuando rechazaron a creer en la presencia que se manifestó de Dios, hasta Cristo caminó y lo tenían enfrente y no lo pudieron ver, porque tenían un velo. Cuando rechazaron creer la presencia, cuando rechazaron creer el poder y la provisión de Dios, Dios endureció sus corazones. Deuteronomio, ¿correcto? Deuteronomio 29:4 dice, sin embargo, hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fueron endurecidos. Esto indica que el endurecimiento es una acción contemplada en el paso o en el pasado. Entonces, cuando vemos esto, aquí está hablando en un
tense pasado, un sentido pasado. Esto ya pasó. Y la voz pasiva indica que el endurecimiento en efecto fue dado por un agente externo, fue algo afuera de ellos. En contexto, ese es el endurecimiento judicial de los hijos de Israel por parte de Dios, quien es perfectamente Dios, es justo en todos sus caminos. Los rabinos, hasta este día, ahorita, hoy, hay un celo, hermanos, de los rabinos hoy, los judeos, hay un celo que me gustaría que nosotros podríamos tener. Ellos aman las escrituras hasta este tiempo. Ellos tienen una devoción a las escrituras. Ellos tienen un compromiso con Dios, un amor a Jehová, a Yahweh. Y las escrituras son sagradas en sus vidas. Viven los mandamientos de Moisés, pero nunca ven hacia el profeta que Moisés les dijo que el Señor levantará entre ellos de su propia carne y de su propio pueblo. No pudieron ver. Leen con un velo sobre sus corazones. Ahora Pablo nos habla de nuestra esperanza presente. Nos enseñó que el antiguo, así es el antiguo, y hay una transición. Ahora hay una esperanza presente. Aquellos a quien se les ha quitado el velo y la gloria de la revelación de Dios resplandece en nuestras vidas y en nuestros rostros, ahora hay esperanza. Miren el versículo 18. El versículo 18 dice así: pero todos nosotros con el rostro que descubierto, ¿verdad? Mirando como en un espejo la gloria del Señor. El contraste, aquí es el contraste, esto es la comparación. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en el versículo 13. Moisés habló con Dios y le pusieron un velo sobre el rostro para que no vieran el final de lo que se desvanecía. La gloria que tenía Moisés era temporal, se desvanecía. Y nosotros, dice, no somos como ¿quién? Como Moisés. Por la gloria que está en el corazón y en el rostro de los hijos de Dios, no solo es para Moisés, sino para todos nosotros. Y permanece, nunca se pasa. El antiguo pacto, solo muy pocos experimentaron la gloria de Dios como Moisés, como Elías, como David, pero todos los demás solo vieron una sombra. Estaban todos cubiertos. Pero el contraste es que lo tenemos mucho mejor en el Nuevo Testamento, porque la gloriosa revelación nos llega en el Señor Jesucristo. Porque la gloria de Dios en Cristo ahora se revela en todos a través del Evangelio. Desde el más pequeño hasta el más grande, entre nosotros puede tener la luz de la gloria de Dios en su corazón y en su vida. No hay pared intermedia, no hay partición cerrándonos de el lugar santísimo. No hay sacerdote terrenal, sino un gran sumo sacerdote por medio de Jesucristo. Hebreos 4:14. No hay ninguna clase o género exclusivo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Judío y gentil, todas las personas, el velo se ha rasgado. Todos recibimos la plena revelación del Señor Jesucristo. Efesios 1:13, segunda de Pedro 1:2-4. Todos nosotros reflejamos como un espejo de la gloria del Señor. C.W. Criswell, gran bautista en los 50s, en los 60s, tremendo predicador en Dallas Baptist Church, First Dallas Baptist Church.
cuando eran buenas las First Baptist. Criswell hace una asombrosa ilustración de este espejo de la gloria del Señor y me encantó, quiero compartírselo. Dice, hermanos, ¿saben qué es un candelabro? Un candelabro. So, imagínate un candelabro cuando vas a un castillo, a una mansión, una casa asombrosa, entras y ves un calendario, ¿verdad? Y lo ves y cómo funciona es que él tiene cristales alrededor, no son luces, nomás hay una luz en el medio, una luz en el medio, es todo. Y alrededor de esa luz puros cristales. Así es como es, ¿ok? So, con eso en mente, dice Criswell, en el centro de la hermosa habitación o castillo o mansión, en el centro colgando un enorme y glorioso candelabro suspendido del techo. Y está rodeado de una multitud de cristales brillantes, captando la gloria de la luz central y reflejándola en multitud de colores. Eso es creer en Cristo y ser cristiano. Una diversa vista y interminable hay que cada uno capta la gloriosa luz central y la refleja a su manera única y característica. Hermanos, los cristales no todos son iguales. Los cristales tienen diferentes ángulos, diferentes cortes. Qué bueno, porque si fueran todos iguales, qué aburrido. Pero los cristales todos tienen un diferente ángulo, todos están con un diferente ángulo, están cortados diferentes. Es disverso. No hay conflicto en la diversidad. Y él continúa y dice, reflejas la gloria de la luz de Jesucristo en cierto ángulo, de cierta manera con tu personalidad, y alguien capta esa luz de una manera un poco diferente y otro capta en una manera todavía diferente, y todos nosotros alrededor de la gran luz de Dios en Cristo, reflejando la gloria de Dios en nuestro Salvador. Todos tenemos ahora, bajo la nueva dispensación, la gloria de Dios en nuestros corazones, brillando en nuestros rostros. Versículos 18. Pero todos nosotros, dice, todos los que pusimos la fe en la obra de la cruz y fe en Cristo y solo en Él, todos nosotros, bajo la nueva la lancia del Evangelio, se ha descubrido y ahora podemos mirar como un espejo en la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como el Espíritu del Señor. Y ahora la palabra que usa aquí Pablo, cuando dice somos cambiados, somos transformados, es lo que conocemos como metaforosis. Una metaforosis es un cambio, una pequeña hurga parece por una metamorfosis cuando se convierte en mariposa. Metamorfosis. Es la palabra griega metaforfoo. Lo puedo decir mejor en griego que en español. Metaforfoo. En griego lo digo mejor que en español. Esta es la misma palabra, si miran ustedes en Mateo 17, capítulo 2. Algo importante que quiero que vean ahí. En Mateo capítulo 17, versículo 2, vemos cuando Dios pasa la gran transfiguración. ¿Se acuerdan ahí que él pasa la gran transfiguración? Y aquí en Mateo 17, 2, para describir la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Señor fue transfigurado y su rostro resplandeció como la luz, y sus vestidos se vieron blancos como el sol.
So ahora esa es la palabra que Pablo usa aquí. Esa es la misma palabra que usa aquí. Nosotros somos metaforzados, somos transformados, transfigurados en la misma imagen de gloria en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tal como el poder de la obra del Espíritu que Dios hace en nosotros. Lo que significa es que todo seguidor genuino de Jesucristo tiene un rostro descubierto, una acción pasada, completada. En otras palabras, el velo fue quitado el día en que el Espíritu de Dios viviente vino a morar en nuestros cuerpos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Pero en ese momento que Cristo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entró en tu cuerpo, ahí el velo fue quitado, haciendo de estas miserables criaturas su templo. Y abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros corazones para ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador, permitiéndonos ver y comprender continuamente algo de la gloria del Señor en su palabra. Ahora podemos ver, no tenemos el velo, aprendemos, podemos aprender, el Espíritu Santo nos da crecimiento, gloria en gloria. Así que ahora estamos en comunión con Jesús, amando al Señor, orando al Señor, mirando a Jesús, estamos siendo transformados en la misma imagen, gloria en gloria. Es asombroso ese proceso, hermanos. Mirando fijamente al Señor Jesucristo, nosotros mismos somos transfigurados. Un proceso glorioso de santificación. Ya hemos sido justificados y ahora estamos siendo transfigurados en la misma imagen de la gloria de Dios. Gloria en gloria. Entre más pasa el tiempo, más somos transformados en su imagen. Permíteme ilustrar rápidamente una cosa más. Fue interesante ver esto, estudié un poco y vi, según la ciencia, el doctor Leonard de Groot dice que el proceso de magnetización realmente es cuando sostenes un material como el hierro cerca de un imán. En otras palabras, cuando tomas hierro y lo mantienes cerca del imán, durante un periodo de tiempo, el hierro se comporta de una manera diferente, una forma magnética. Cuando más cerca está el hierro al imán, más magnético se comporta. El hierro puede retener esta magnetización cuando se retiene en el imán. Tal magnetización se llama magnetización ramenante. Entonces, cuando el hierro se coloca cerca al imán, no puede evitar magnetizarse y comportarse como un magneto, como un imán magnético. Tiene que comportarse magnético. Y si pones el hierro magnetizado con más hierro, reflejará la fuerza magnética al otro hierro, haciéndolos a todos magnéticos. Pues podemos ver la aplicación aquí de ese proceso. Si los cristianos de hoy desean ser y acercarse más a la gracia y la semejanza de Cristo, la única forma es mantener un encuentro cara a cara con Jesucristo. Seguir mirando diariamente en el espejo de la palabra de Dios y empapándonos de la palabra, obedeciendo lo que leemos en el Espíritu, tomar la palabra gloriosa, nos transformamos de gloria en gloria, haciéndonos más y más como Cristo. Y a medida que maduramos, brillamos en una manera que afecta a los que rodean
como el mismo resplandor de Cristo. Nos convertimos en una fragancia de Cristo en todo lugar. Eso es lo que hacemos. Nos volvemos más santos en Cristo. Y eso nos lleva más y más a la gloria de Cristo y somos y brillamos en santidad y hacemos que otros sean más santos en Cristo. Así como el hierro se convierte y no tiene más que hacerse como el imán. Cuando salimos nosotros y estamos cerca de alguien, la pregunta es, ¿salen más santos o más diablos? Es lo que vemos, hermanos, en la iglesia. Por eso el deseo de Pablo a la iglesia de Corinto era madurar más y más en la imagen de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros deseamos que otros maduren igual, ese es el deseo de nosotros, que crezcamos más y más en la imagen de Cristo. Y cuando lo hacemos y estamos nosotros ahí caminando con Cristo Jesús diariamente en nuestras vidas, no vamos a tener otra más que comportarnos como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando andemos en la vida y en la iglesia, los que están cerca de nosotros van a igualmente ser cambiados. Y esa es la vida cristiana, hermanos, impactar por la gloria de Dios. Que nuestras vidas sean esa fragancia agradable para Dios, pero esa fragancia no nomás le llega a Dios, esa fragancia le llega a cada uno de las personas que está alrededor de ti y pueden ver algo diferente en ti. Robert Morgan, un comentarista antiguo, dice, esto no significa que seamos omnipotentes, omniscientes o omnipresentes. Significa que su carácter y actitud deben reflejar cada vez más en nuestras vidas. Como un espejo refleja la imagen de un rey o como la luna refleja la luz del sol. Él quiere que seamos piadosos. El poder de Dios en nuestras vidas nos lleva a la gloria que no se desvanece y nos transforma de un grado de gloria a otro. Como Pablo nos recuerda muchas veces que todos los santos, de todos los tiempos eran pecadores y estaban perdidos. Tito 3, del 3 al 4, pueden ver ahí lo que dice Pablo, pero del Antiguo al Nuevo Testamento, todos los santos a un tiempo eran pecadores. Acuérdense, hermanos. Pedro una vez fue un pescador maliciento. El apóstol Pablo fue un fariseo blasfemo, pero Dios los cambió y crecieron en la gracia y en la gloria y en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la transformación que nos llega aquí en este mundo, aquí ahora. Aquí ahora, hermanos. Es un proceso de santificación hasta que seamos rescatados de nuestro cuerpo. Un día Dios nos va a sacar de aquí. Vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles. Vamos a tener la transformación de nuestros cuerpos. En primera de Juan 2, vamos a ver, primera de Juan 3, 2 dice, no sabemos cómo vamos a ser, pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste seremos como Él. Y Pablo dijo en Filipenses 3, 20 al 21, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará estos cuerpos viles para que sean hechos semejantes a su cuerpo glorioso. El antiguo es el menor. El Nuevo Testamento es el mayor. La transición del nuevo es cumplida y completa. Tenemos una maravillosa promesa, la transformación de nuestros cuerpos. Eso es algo hermoso que hablamos, ¿verdad? Hablamos mucho de que un día no vamos a tener lágrimas, no vamos a tener nada de dolor, vamos a hacer un cuerpo nuevo. Anhelamos eso, ¿verdad? Estos cuerpos morales corruptos ya no van a estar. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Pero la gran transformación, hermanos, realmente se hace aquí y ahora.
todas esas maravillosas glorias que han estado por venir, es el resultado final de esa gloriosa transformación aquí y ahora. Primero tiene que haber una transformación aquí. Primero tiene que haber un nacimiento aquí, hermanos. El hombre muere 2 veces, nace muerto y luego se muere. Pero el hombre creyente en Cristo muere, vive una vez, es resucitado, pero ya no muere la segunda muerte. Ya no hay segunda muerte para el creyente. Y eso es algo tan importante que nosotros tengamos que entender. Morimos una vez. El hombre incrédulo muere 2 veces. La muerte de este cuerpo y luego la muerte segunda en el lago de fuego. Pero aquí comienza todo, hermanos. Todo el cuerpo nuevo, todas esas promesas de Dios es el resultado de la primer transformación maravillosa que Pablo nos habla aquí. Todas esas maravillosas glorias que están por venir son el resultado final de esa gloriosa transformación aquí y ahora. Mi corazón está transformado, mi vida está transfigurada por la fe en Cristo ahora mismo. Y es solo el resultado final de esa promesa que esperamos cuando seamos convertidos en la gloria inmortal del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy se ha presentado la palabra de Dios sin el velo. Cristo es la nueva gloriosa cara y única de Dios. Y mi oración es que si no has tomado lo que se ha revelado, oro para que puedas confirmar en el Señor, confiar en Él, dando tu vida a Cristo, mirando a Jesús, encontrándote a Cristo, respondiendo a su maravillosa promesa y entregando y rindiéndote tu vida en fe a Cristo Jesús. Ese es el mensaje más importante que podamos ver. Vemos aquí que Pablo quita el velo por amor. Él quería enseñarles que ya no estaban bajo la ley, que ahora podían experimentar la gracia de Dios del Evangelio. Porque sabemos, hermanos, que por un hombre entró el pecado. En el principio, el hombre en el jardín falló. Y por el pecado que nace en nosotros ahora, ha habido una muerte espiritual, una separación de Dios. Ya espiritualmente estamos muertos para Dios. Por el primer hombre entró el pecado, pero por el segundo Adán entró la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la ley nos trajo muerte. La ley expuso nuestro pecado. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Lo que nosotros nunca pudimos hacer. Lo que nosotros nunca pudimos alcanzar. Donde nosotros fallamos vino el Rey de Reyes. Nació de una virgen, como fue profetizado. Caminó las calles de Palestina, vivió la vida perfecta sin pecado. Lo que no pudimos nosotros hacer, lo que no pudimos nosotros vivir, Cristo Jesús lo hizo perfectamente. El Evangelio de Dios es eso, que ni uno busca a Dios. Todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza en nosotros mismos. Pero vemos a la cruz, la esperanza. Íbamos hacia la destrucción, pero Dios en su Hijo, Jesucristo, manifestó una esperanza en Cristo Jesús. Murió por el perdón de los pecados, y no solo por el perdón de los pecados, sino murió por tu culpa. No nomás el perdón, pero ya no tienes que tener culpa del pasado. La muerte de Cristo representa que ya tu pecado no está en su presencia.
nunca se anunciará, para siempre echado afuera de su presencia. Murió para que la muerte ahora no sea algo que tememos. Venció la muerte para que ahora sea solo una puerta para llegar a los pies de Cristo Jesús. Y esa es lo que Él dice: ven a mí, todo aquel que oye mis palabras, no endurezcas tu corazón, ven a mí. Ahora que ha sido revelado claramente, sin velo, Cristo Jesús, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y si no lo has experimentado, hoy es el día. Y si lo has experimentado, cristiano, que esto nos motive y nos ayude a seguir creciendo más en su imagen, de un grado de gloria a otro. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque el simple dicho de poder venir con esta confianza y llamarte Padre es por el trabajo de la cruz y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sabemos que la vida es difícil. Sabemos y leemos las lágrimas que caían a estas páginas cuando Pablo escribía a la iglesia de Corintio. Se oponían a él, quebraban su corazón, pero él tenía un amor para lo que Dios lo había llamado a hacer. Y vemos a Pablo, Señor, que toda su tribulación, todos sus problemas, todo su sufrimiento, y vemos que Él nos dice, el sufrimiento lo pasamos para que no confiemos en nosotros mismos. Y Señor, no hay más que ver a Cristo Jesús, Rey de Reyes, el Creador, Señor, de los cielos y la tierra, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que nos creó y vino a esta tierra y su creación lo rechazó. Pero aún así Él fue fiel, obediente al Padre, a la cruz del Calvario. Señor, es cuando sufrimos que somos más como Cristo. Es cuando sufrimos, Señor, que podemos ver, Señor, la esperanza, que podemos correr a ti, Señor, y depender de a ti, Señor. Es cuando sufrimos que somos más como Cristo, Señor, porque cuando lleguemos a gloria ya no vamos a sufrir, ya no vamos a poder vivir para Cristo, ya no vamos a poder nosotros pasar sufrimiento para Cristo. Porque en el cielo ya no viviremos por fe, sino viviremos por lo que se ve y estaremos en su grande presencia por una eternidad. Pero a este lado del cielo, Señor, vivimos en un mundo caído. Nosotros no estamos totalmente perfectos. Satanás está viendo a quién tumbar, pero confiamos en ti, Señor. Que seamos fieles, Señor. Son pruebas, es la lumbre, Señor, que nos santifica, Señor. Que cuando pasamos cosas difíciles, Señor, en lugar de clamar, Señor, vencimiento, clamamos victoria en Cristo, sabiendo, Señor, que tú estás al lado del Padre. Todo bajo control. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Nuestra vida eres tú, Señor. Todo lo terrenal, Señor, pasará. Pero tú permaneces para siempre, Señor. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Te pido, Señor, que podamos ver el ejemplo de Pablo, que podamos ver el ejemplo del uno al otro, Señor, cuando pasamos sufrimientos, cómo confrontamos la vida. Habla mucho de lo que se revela en nuestros corazones. Y tú estás trabajando en cada uno, desde el más inmaduro al maduro, de un grado de gloria a otro, manifestándote tú en el cristiano, como una reflexión, como un espejo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén.
gracias al Señor.